Estados Unidos, es el Reino Unido. El Reino Unido es la parte más alta. En esta lección 8 vamos a ver la parte más alta de Israel, lo que usted mostraría en el Facebook. Es lo de mostrar. Esta lección de hoy es lo de mostrar. Hoy vamos a ver lo de mostrar. Es lo que Israel ha vivido por siglos mostrando. Es lo que hasta hoy quieren mostrar. Es aquel héroe David, ¿verdad? Es ese a donde llegamos, ¿no? Es la foto del Facebook. Es la del profile. Esto es lo que vamos a ver hoy. El momento súper. Es la foto con Messi. Esa es la que usted no quita. Esa, la del profile. Vamos a darles un ejemplo. La de Ronaldo. Es la foto con él. Es la foto con Santos. Es el video con Santos. No, Santos no. Bueno, me doy. Esa lección de hoy es esa. Es este punto que usted nunca quiere olvidar cuando usted viajó en el Concorde, cuando se comió una buena manzana. Es eso. Algunos lo satisfacen otras cosas. Es eso lo que usted va a poner en su Instagram, lo que va a escribir en el Twitter. Es eso. Esa es la lección de hoy. Eso fue en algo que se quedó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiso. Recuerden algo. Primera y segunda de Samuel. ¿Los escribe? Samuel. Primera de Samuel cuenta la historia de Samuel y Saúl, ¿verdad? El primer rey. Y segunda de Samuel, y cómo entra ahí en ese pedacito David. Y segunda de Samuel nos cuenta todo sobre David. Porque ¿qué le gustaba mostrar a Samuel? A David. Era el consentido, carajo. Era el consentido del hombre Samuel. Samuel escribe muchas cosas, pero también minimiza otras en su escritura, porque recuerden que él estaba haciendo un legado para su pueblo. Y es que David era el clímax más alto de ese pueblo. Lo más alto fue David, inclusive más que Salomón. Hasta hoy usted ve que hay una estrella de David. Cuando usted va a Israel, usted ve todo relacionado con David, porque David es lo de mostrar. Dice, el reino es unificado, y vamos a ver cómo alrededor de ¿cómo se llama? Es un estado federalista organizado por tribus. Hay alguien que llega y dice, vamos a organizar esto. Ustedes ven que aparece una persona como Josué, el cual conquista la tierra, la gana para el Señor, hace todo lo que es correcto, triunfamos, agarramos la tierra, pero no dejo a nadie que organice esta cosa cuando yo me muero. Y Jueces nos cuenta la tragedia de lo que hizo Josué, porque Josué nos cuenta que hasta el último día de su vida leyó la palabra y amó y obedeció, lo cual es cierto, pero no dejó a nadie que siguiera el legado. Dice tristemente Josué capítulo 2, dice Jueces, capítulo 2, y esta generación creció y no supo nada del Dios que los había traído hasta acá. Tristemente, esta generación, que fue una generación, entre comillas, obediente, la que entró, dejó una parte que fue fundamental, y fue sobre todo las costas, donde los filisteos siguieron habitando, un pueblo bárbaro, idólatra, y van a buscar esta generación, esos pueblos y los pueblos cananeos, que eran algunos que habían dejado ellos en tratado de paz, allí en la tierra prometida, cuando Dios le había dicho que no dejara a nadie. Y esta segunda generación se relaciona con esos pueblos y se vuelve ¿qué? Más pagano que su papá, más pagano que sus abuelos que habían muerto en el desierto. Paganos, terrible, porque nunca enseñaron la palabra a sus hijos. Esta generación se pierde y el Señor coloca una figura de autoridad que se llaman los jueces.
Los jueces empiezan a llevar el pueblo y a ordenarlo. No, mira lo que ha dicho el Señor, mira los 10 mandamientos. Recuerden lo que dijo Moisés cuando se iba a morir y cuando se iba a morir y se estuvo despidiendo en el monte. ¿Se acuerdan en el Nebo que Él nos dijo que nos recordó Deuteronomio 6? ¿Se acuerdan? Que es ¿cómo se dice esto? El Shema Israel. Recuerden que nuestro Dios es solo uno, no muchos dioses, es uno solo. Es uno solo. No vayan a los otros pueblos. Los jueces recordaban eso. Las palabras del Pentateuco, las palabras de la Torá. Miren lo que dijo Moisés. No lo hagan, recuérdenlo. Leamos el libro. Eso hacían los jueces. La advertencia de Dios se llamó jueces. ¿Cuál es el juez más destacado en esta época? Tanto fue Sansón como fue Samuel. Samuel es el juez más destacado, porque Samuel no cometió el mismo error que Sansón, y era que no andaba detrás de las faldas de una mujer. Sansón fue destacado porque lo que el Señor le puso a hacer fue destacadísimo, pero el hombre tenía un problema de faldas. Le gustaban las chicas. Es que yo estaba en la iglesia y entonces yo fui un día a un party y vi una nena filistea que me gustó y todo, y desde ahí yo tengo que ir cada 8 días a ver la nena filistea. Esa es la historia de Sansón, hasta que la nena le saca los ojos. Para que no le corten las mechas, Carlito. El caso es que Samuel no tiene ese problema de faldas. Es más, es un hombre muy correcto. Lo único es que es un poquito alcahueta a ratos. El caso es que Samuel motiva al pueblo y le dice: mire, este es el momento de amar al Señor. Pero se presenta. Dice: el reino unificado constituyó el momento de más gloria de Israel. El reino unificado. El reino unificado de Israel duró aproximadamente un poco más de un siglo. Estamos hablando del año 1000. ¿Lo recuerdan? Este año 1000 tiene unas características específicas, y es que es el año de mayor brillo de Israel. Cuando hablemos de David, vamos a hablar ¿de qué año? Del 1000 antes de Cristo. Usted ya se ubica fácil. Ahora vamos a hablar del Reino Unido. ¿De qué vamos a hablar? Unificado. Del año 1000. Estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. Facilito, ya lo encontramos facilito. El Reino Unificado cubre más o menos 120 años, como lo había un poquitito menos tal vez, pero para que usted lo tenga más o menos en su mente, tiene los mismos años de Moisés. Moisés murió de 120, el Reino Unificado duró 120, igual, duró ese tiempo. El Reino Unificado inicia bajo Saúl. La monarquía israelita era un pequeño estado local, pero con David se vuelve una nación, se vuelve un territorio, un país, con mucho poder en la franja donde él estaba. Y vamos a arrancar entonces con el primero. Dale. Tenemos los personajes de aquí, son 3: Saúl, David y Salomón. Son los reyes, lo que llamamos los reyes. Vamos. Arranquemos con Saúl. Saúl está del año más o menos 1043 al año 1009 o 1010. Muchos libros dicen 1010 para hacer como un unificado, digamos que son más o menos del 43 al 1009, son 34 años más o menos. Son, digamos, 34 años que está este varón bajo el gobierno. Dice: hay algo que aparece aquí y es la amenaza filistea. Resulta que los filisteos son conocidos en la Biblia, en fuentes bíblicas y extrabíblicas, inclusive en muchas inscripciones egipcias. Los filisteos aparecen en jeroglíficos, aparecen en la historia egipcia como un pueblo, los pueblos del mar. Es lo que llamamos, imagínese usted un bárbaro. Los filisteos eran eso, ¿sí? Imagínense en ese bárbaro europeo, salvaje, ¿sí? Así como los vikingos. Eso era un filisteo. Un filisteo era un tipo de mar, era un tipo de que ha comido, no sé,
trucha toda la vida, que sale en el mar, no sé, bueno, eso, el hombre está grande, mejor dicho, el hombre es fuerte. ¿Qué comen? ¿Qué así? Barco, eso, han tomado caldo de pescado toda la vida, mejor dicho. Eso están grandotes, esos manes, esos son grandes. Ellos siempre han andado en barcos, siempre son pescadores, andan alrededor de eso. Más o menos allí por el 1200 amenazaron mucho a Egipto, pero estamos llegando aquí al año 1000. Los pueblos del mar obviamente se asentaron en las provincias alrededor del mar, sobre todo en un área que hasta hoy se llama así. Ocuparon la llanura costera de Gaza y Gafo, en una parte que se llamaba también Teiquel. Es unas ciudades portuarias que se llaman las Quetitas, y los filisteos se unieron y organizaron unas pentápolis, que son 5 ciudades marítimas. Allí están unas ciudades que son las ciudades de Gaza, las ciudades de Ashdod, Ashkelon, Gat y Ecrón. Son 5 ciudades. La expansión militar les hizo amenazar un área del pueblo cananita. Y es que hay una situación. Recuerden que Israel queda con una costa. ¿Cuál es la costa de Israel? El Mediterráneo. O sea, Israel da al mar. Israel le llega el mar Mediterráneo, el mismo de España, ¿sí? Para que lo entendamos así, el mismo de España va hasta allá. Y ellos quedan en una ciudad costera, tienen un lado costero, un lado que está en la costa. Ahí se organizaron estos manes, los grandes filisteos, hombres grandotes. Allí estaban los pueblos del mar, o que los filisteos, que es el nombre de ellos. Estos pueblos amenazaron esa organización confederada llamada el pueblo de Israel o Canaán, la tierra prometida. ¿Lo recuerdan? Allí los amenazaron. ¿Y los amenazaron de qué manera? Los vamos a conquistar. Ya habían amenazado al imperio egipcio, ya los habían amenazado a ellos, que era ir por Israel. Egipto era un imperio, Israel era un país, una nación consolidándose. Era fácil, y aparece es algo pequeño en realidad, pero estos estaban acostumbrados a la guerra. Israel acampa en las colinas cuando el pueblo filisteo se va acercando a Afec, en un poblado llamado Ebenezer. ¿Lo recuerdan? Allí están ellos mirando que de la costa están entrando hacia el interior a poseer los filisteos la tierra prometida. ¿Y ellos qué tienen que hacer? Ahora tenemos que pelear. Pero hay un pequeño problema, y es que estos manes están muy grandes. Son gigantes. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel es un pueblo cobarde? Cobarde. Y entonces están organizados en líneas, acostumbrados a exactamente a eso, a ser esclavos. Claro que esta era la segunda generación ya, que están adentro. Y están ahí mirando en la montaña. Se vinieron, llegaron los barcos de guerra, y aparte cada uno de los que se baja está midiendo más de 2 metros. Grandote, que criaba a punta de pescado. Está grandote. Leí algo sobre los gigantes, se decía que Goliat tenía alrededor de 7 metros. Esa era la estatura de ese gigante. Así es. ¿Ellos qué hacen? Gracias, Carlitos, por el aporte. ¿Qué hacen? Están ahí y dicen, ¿saben qué? Esto está muy bravo, esto está tremendo, esta gente está muy grande. ¿Saben qué? Vamos y nos reunimos en una cueva y hablamos, porque si llegan y miren qué es eso, se les olvidó que había Jericó y se les olvidó que había habido, porque no se acordaban de los milagros, estaban grandes y nosotros somos chiquitos. Y entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se reúnen alrededor de Samuel y le traen el pereque a Samuel. Samuel, mira que es que nosotros vamos a perder la tierra prometida, la que fluye leche y miel, en donde están los oasis, porque eso quería decir leche y miel, porque era donde habían oasis, porque alrededor de Jericó habían oasis, y eso era un lugar desértico, entonces era un lugar que había leche y miel, por eso, porque habían oasis en el desierto.
Vamos a perder los oasis, y si perdemos el agua nos morimos, y si nos morimos, ¿qué hacemos? Y el Samuel los escucha nuevamente, muy tranquilamente. Ya sabemos qué hacer. Es que imagínense que los cananeos tienen rey. Necesitamos a alguien que nos defienda porque esos manes están muy grandes. Están muy grandes. Y nos van a matar. Además de eso, toman sopa de pescado. Y nosotros no. Nosotros estamos acostumbrados a pura changua. A pura changua. Puro caldo de papa. Eso casi baila grave. Y Samuel los escucha y les anima, y les anima, y les anima. Miren, el Señor puede librarnos del mal, el Señor puede guardarnos del mal. Ustedes pueden hacerlo, no se desanimen. Pero ellos dicen, no, queremos un rey. Queremos un rey. Y piden rey, y piden rey. Hasta que Samuel va donde el Señor le dice, mira, allí estamos aquí en Ebenezer. Señor, vienen ellos quieren un rey. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos con esto? Y el Señor dice, pues, démosles lo que están pidiendo, porque el pueblo merece el gobernante que tiene. Si yo no les sirvo, démosle a Saulito. Usted está en una montaña asustado, atortolado. ¿A usted quién le gustaría que peleara por usted? ¿Un chiquito? ¿Monito? ¿Pues mozo? ¿Más bien como de Hollywood? ¿O usted quisiera un man grande? Yo quisiera un man grandote que peleara, ¿no? La Roca, ¿no? Que entrara un man que, uy, desde la entrada uno, uy, pero ¿cómo decir? ¿Cómo es la cosa? Que el brazo fuera, que fuera también, pues por lo menos creado con algo de pescado de río, ¿sí o no? Por lo menos. Con mi curo. Alguna cosita que se hubiera comido con más nutrientes, ¿no? Por lo menos con pollo criado en campo, por lo menos, porque allá esos manes están muy grandes. Dale, Juli, en la otra. Dale al siguiente slide. Gracias. Y aparece, vamos a escoger a quién. A Saúl. ¿Quién es Saúl? Ese grandote. Saúl no era pequeño. Saúl no era un neófito en la guerra, era un tipo guerrero. Pertenecía a una de las tribus con más gente. Note, con más gente, que era Benjamín. Las tribus de los hijos mayores, ¿verdad? Los hijos mayores a veces generan presiones. El hijo mayor era uno de las tribus de Benjamín allí, de los que más tenían votos electorales como en los Estados Unidos. Era un tipo grande, de talla física y de una habilidad guerrera tremenda, tremenda. Los israelitas creían que si en lugar de aceptar el gobierno de Dios tenían un rey al que pudieran ver, podrían vencer a sus enemigos. Note que estaban viendo lo que tenían delante de sus ojos, no con fe. Saúl fue ungido por Samuel para que fuese el primer rey de Israel, pero desobedeció expresamente a Dios y murió en la batalla. Saúl muere en la batalla, más o menos allí nos lo cuenta 1 Samuel 9, que es donde nos cuentan la historia de Saúl. Saúl muere alrededor de una situación terrible, y es que tiene ataques espirituales muy fuertes, pierde su paz alrededor de no poder descansar ni dormir, porque todo el tiempo lo acechaban, debido a que consulta a brujos. Tengan cuidado con eso. Las personas que consultan brujos empiezan a sentir una cantidad de acechanzas. Eso es lo que hace Saúl, consulta a una bruja, a una hechicera, que le da inclusive lo que Dios le dice, desde aquí usted muere. Saúl le da la misma, usa hasta la burra, ¿no? Hasta la hechicera le da la verdad a Saúl y le dice que el Señor va a quitar su unción. El primer rey de Israel es Saúl, el cual unge Samuel
Porque cuando ungen a una persona, no solamente lo están ungiendo con la situación del Espíritu Santo, sino con afirmar su vida para una labor que viene. Samuel unge a Saúl para lo que viene, y es enfrentar a los del pescado de mar. Y dentro de ese primer enfrentamiento que está teniendo Saúl aparece ¿quién? Goliat. Dentro de los enfrentamientos aparece Goliat, y dentro de ese momento donde aparece este tipo inmenso de 7 metros o de 3,5, como dicen también otros libros, que aparece esa talla de hombre, apareció un personaje chiquito, pastor, sin artes en la guerra, sin conocer ni siquiera cómo ponerse un gorro de esos de guerra, sino solamente sabe manejar moto. No, mentira, sabe manejar una Honda. Sabe manejar una... No sé manejar la moto. No, aparece un tipo, aparece David, que sabe manejar una Honda y sabe defender sus ovejas. David aparece y se convierte en el nuevo consentido de ¿quién? Samuel. Es que la verdad es que hasta su papá lo había olvidado. Estaba por allá, él cuidando sus abejas, tocando su arpa, sus abejas, cuidando sus ovejas, y el Señor lo elige no por su talla, no por lo que ven los ojos, sino por su corazón valiente, que lo ofende el hecho de que se levanten vituperios, sea Goliat, sea quien sea que han comido pescado o ñame o lo que sea, le ofende lo que dicen en contra de su Señor, y él actúa de acuerdo a esos principios y lo actúa valientemente. Y aparece David. Vamos. David. El rey David, que aparece en el año 1010. 1009, 1010 porque duran un año más o menos de transición. Es el año en que le toca el arpa, ¿verdad? Le toca el arpa a Saúl para que le traiga descanso de las opresiones demoníacas que tiene, y le trae descanso a su alma. David pasa de tener un pueblo a tener un país organizado, consolidado, firme, estable, en paz, con mucha prosperidad económica y salud y educación para todos, con un momento político muy correcto. El reinado de David de Israel se convierte en una entidad nacional de contraste, que marca a los entornos. Su existencia como nación se traduce en él como un rey del ejército, un rey administrativo, un rey territorial, de relaciones con los países vecinos. Mejor dicho, Israel crece como nunca antes. La Biblia cuenta la historia del reinado de David con detalle en 1 de Samuel 16 y en 1 de Reyes 2 y 11. Según los datos bíblicos, David reinó 40 años, 7 en Hebrón, que hoy lo voy a complementar un poquitito con la prédica, porque esta es la época en que él se vuelve famoso y se vuelve rey y tiene esposas por doquier. El hombre entendió que el poder eran esposas, eran mujeres. Entonces, Hebrón es la época donde él se vuelve loco y tiene hijos como loco. Y 33 años en Jerusalén. El énfasis es que David no deja de ser paradójico, y es que fue puesto de una ciudad que era Belén, que él era de Judá, no de Benjamín, era de Judá. Nació en una región súper pequeña, ni siquiera era Jerusalén, era Belén, y no era de las tierras famosas o de los hermanos famosos o las más grandes, que es Efraín, Manasés y Benjamín. Además, se convirtió en un adversario de Saúl debido a que el pueblo le amó más a él. David era el hijo más joven de Jesé o Isaí, y fue ungido por Samuel siendo aún rey Saúl. Note, esto es una cosa que volvió loco a Saúl, y es que el Señor ungió a David aun cuando él era rey, y esto lo enloqueció. David tenía un método de relajación corporal, tenía un spa alrededor de la musicoterapia que traía paz a los que tenían demonios. Entonces el hombre se convirtió allí, tenía una cosa especial, traía la presencia del Señor
que descansa. Por eso es que algunos se duermen en la prédica. Dios prometió que un descendiente de David sería un rey que reinaría eternamente. Esto es lo más importante, y es que su abuelita Rahab, que fue la que guardaron los espías cuando entraron a la tierra prometida, había prometido que de ellos vendría un Salvador, que es Jesús. Jesús viene de la familia de David, y alrededor de esto es que el Señor lo hace. Alrededor de muchas faltas, muchas cosas que estuvieron incorrectas, el Señor muestra que le dio y le mostró algo muy lindo a David que no le mostró a quizá ningún otro hombre en la Biblia. Esta época es una época de paz, y cuando se da la paz, el artista brilla, porque tiene paz, y el artista necesita paz. Por eso es que en esta época es donde se escriben los proverbios y los salmos. Entonces es porque hay tranquilidad, hay paz. Por último, para terminar, el rey Salomón. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Perdón, ¿se los puedo leer acá? Dios prometió. Ok, sí. Dios prometió que un descendiente de David sería un rey que reinaría eternamente, que es Jesús. Jesús. David cometió muchas faltas, pero Dios le amó, dice la palabra. El hombre conforme a su corazón. Y vamos del año 970 a.C. al 931 con Salomón. Dale. Ahí estaba, míralo. Dale. El rey Salomón, que está en el año 970 al 931, dice: el reino prosperó y estuvo en paz, la seguridad interna y el control de las vías de comunicación. Si ustedes quieren ver a Salomón, mírenlo como el que recibe Microsoft. El que recibió Microsoft. El primo del dueño de YouTube. El tío del de Facebook. Eso. Este tipo fue el que recibió la cosa ya pomposa. David, antes de morir, le deja absolutamente todo hecho. Y Salomón lo único es que hace asesorarse ¿de quién? De el profeta, que fue algo bueno en Salomón, que era el profeta de la época, y de su mamita, que era Betsabé. Salomón escucha mucho el consejo de ellos dos y les va muy bien en plática. Salomón sí tiene una capacidad inmensa es en el desarrollo económico. El profeta que acompañó a Salomón fue Natán, y el reino prosperó y estuvo en paz durante la vida de él. La seguridad interna, el control de vías de comunicación facilitaron la expansión del comercio hebreo, especialmente con algo que Dios le había prevenido a Salomón, y era que no tuviera tantos caballos. ¿Por qué? Porque los caballos eran símbolo de dinero y de poder. Pero ¿sabe? Salomón tuvo las mayores caballerizas que ha habido en la historia de Israel. O sea, no obedeció, y eso que él pidió sabiduría, ¿recuerdan? Señor, dame sabiduría. Y el Señor le indica: mira, ten cuidado con 3 cosas. Ten cuidado con los caballos, no tengas muchos caballos. Cuidado con las chicas. Ajá. Y ten cuidado con el dinero. Cuidado con el poder. Cuidado con la fama. Cuidado con las mujeres. Cuidado con el dinero. El Señor le advierte eso. Y Salomón, a pesar de que pidió sabiduría, fue necio, porque tuvo caballos, tuvo dinero y tuvo mujeres. Todo eso que el Señor le ha dicho que no, todo lo contrario. Él desarrolló las vías comerciales como nunca antes, con caballos y carros de caballo. Él mostró su poder inclusive delante de los egipcios con caballos, que eran la forma de transportar en la época. Él estableció el puerto de Esión-Geber, que fue el puerto que más comercio movió allí alrededor de los mares del Mediterráneo y de las demás vías que había.
Él estableció los lazos de amistad con Irán I, rey de Tiro, y se casó además, hizo un vínculo comercial casándose con la hija del faraón. Entonces Egipto quedó, que es el vecino de abajo, quedaron muy bien. Además de eso, Tiro queda más hacia Jordania, o sea, al otro lado como del Jordán, porque Jordania es del Jordán, Jordán, entonces al otro lado del Jordán se llama Jordania, y Jordania, que es donde queda este ambiente de Tiro, organizó todos los vínculos comerciales con Irán I, que era el rey. Además de eso tuvo paz con Siria, que está encima, y nunca tuvo un problema con Turquía, que está encima. O sea, el hombre organizó, toda esa parte estaba en paz, tuvieron todo el comercio que quisieron. Allí se organizaron todas las formas de comercio, la prosperidad económica, la educación para todos se hizo. Por otra parte, permitió al monarca levantar en Jerusalén un gran templo, el gran templo de David, que se había proyectado para cobijar el arca de la alianza del pacto, y el suntuoso palacio real junto al templo. Nunca ha habido un palacio, nunca en la historia de las ¿cómo se llama esto? Las monarquías o los imperios, nunca ha habido un palacio como el de Salomón. Nunca. El palacio de Salomón es el palacio más lindo, aceptado en todo el mundo como el lugar más lindo que ha habido en toda la historia de la tierra. Eso que el palacio del rey de Dubái, no, este era más bonito, era lo más lindo, y el templo fue un templo magnífico, tanto que ha sido una forma de imitación de muchos. La iglesia del Ángel de Bronce en la 127 con autopista junto a la casa de Camilo, ahí tienen de los mormones, tienen un bautisterio que es una réplica del bautisterio que tenía Salomón en el santuario, en el templo de allí de Jerusalén. Ellos tienen una réplica, es una réplica que ellos hicieron en bronce, pero que en la época de Salomón era en oro, y son unos búfalos, unos animalotes sosteniendo una copa donde la gente va y se bautiza. Eso en la época de Salomón era una cosa impetuosa. Eran unos animales sosteniendo esa copa de bronce, de oro en esa época, y aquí lo tienen una réplica, no del mismo tamaño del templo, pero ahí tienen muchas réplicas del santuario de Salomón. Los mormones tienen una admiración muy alta por eso, porque también tienen mucho dinero. Los mormones tienen mucho poder y mucho dinero. Salomón se dio el gusto de traer técnicos extranjeros, albañiles, broncistas, carpinteros, los mejores del mundo los trajo para construir su casa, con unos lujos que nunca antes se han dado. Trajo maderas, trajo cosas de todo el mundo para solamente hacer eso. Dice el Señor que cuando el templo se empezó a hacer, Él ungió, Dios mismo ungió a las personas que iban a trabajar en su casa para que labraran algo perfecto para Él. Estas y otras muchas obras públicas hicieron que el gasto de la corte fuera ¿cuánto? Inmenso. Miran, era tan famoso el templo de Salomón que gente venía de todo el mundo a conocer ese lugar. Y sobre todo a Salomón le gustaba que vinieran las reinas. Él tenía, pues le gustaba, pues mejor el público femenino y todas estas cosas. Entonces el hombre cada vez que venía hacía un tratado. ¿Y cómo hacía el tratado? La que venía y le gustaba, casémonos, hagamos un trato, un pacto sagrado, ¿verdad? Eso. Eso. Él decía, hagamos esto, mire, charlemos, usted viene a conocer el palacio, si quiere se lo muestro, y si quiere se lo muestro en mi habitación. Y el hombre hacía así, el hombre hacía todo el tratado completo. Y ese fue el pecado de él. Se fue en eso, alrededor de conseguir y conseguir. El gasto de la corte se vuelve inmanejable.
el gasto de la corte se vuelve inmanejable, el manejo público se vuelve inmanejable por la cantidad de cosas que se están haciendo en Jerusalén, lo cual es una muestra tremenda de desarrollo. La reforma administrativa que dividía el país, que dividía en 12 tribus, desarrolló una expansión de pedir tributo, impuestos a cada tribu, lo cual generó una carga social supremamente fuerte para el pueblo, además de eso. La fertilidad del suelo fue una cosa magnífica, las comunicaciones, Salomón fue renombrado por su sabiduría y dentro de su reinado el gran templo fue finalmente edificado, pero Salomón también se apartó de Dios y edificó templos a dioses extraños con todas esas mujeres que lo rodeaban de tantos lugares del mundo. El final de la vida de Salomón, no obstante, la eleva la presión fiscal. Note, y este es un punto relevante porque ya termino. Estamos en la pompa de Israel, que trae una carga fiscal supremamente alta. O sea, se sube el pago de impuestos a la gente. Y cuando se sube el pago de impuestos, ¿qué pasa con el pueblo, con la clase media, con la clase baja? Se disgusta. Correcto, correcto. Resulta que ya el salario mínimo de 737,000 pesos no me alcanza. Salomón, ¿qué le pasa? O sea, ¿quién va a pagar un Transmilenio de 3,000 pesos? O sea, yo no puedo, ¿cómo voy a ir? No puedo comprar el mercado, no puedo hacer las cosas. ¿Qué pasa? Salomón, muy lindo su templo, muy linda su casa, pero yo no tengo para el mercado. Yo no tengo para el SITP. Muy lindo el Palacio de San Carlos, pero es que yo vivo en Ciudad Bolívar. Para mí, ¿qué? ¿Qué pasa conmigo? Salomón muere alrededor de un momento tremendo y es darse cuenta cuando escribe Proverbios, Eclesiastés, cuando escribe Eclesiastés, ¿cómo es? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, cuando escribe Eclesiastés, donde habla acerca de la vanidad de la vida. Queda el vacío de la vida diciendo, se me fue mi vida alrededor de algo supremamente somero y superficial, que fue conseguir cosas. Y donde en este momento de la vida me doy cuenta que tengo al pueblo alrededor de una carga fiscal terrible, de un endeudamiento tremendo también, aunque le traían una cantidad de tesoros, y donde yo tengo que seguir presionando para mantener este lujo. Y eso es lo que recibe su hijo Roboán. Cuando Salomón muere, dice, es una reflexión tremenda de decir lo que realmente. Lean el libro de Eclesiastés, queda uno como aburrido porque le dicen como que comer papa es una vanidad. O sea, usted, todo es vanidad. O sea, mire, no se coma unas súper ricas, cómase unas de uno. ¿Sí? O sea, lo termina. Yo cuando leí Eclesiastés quedé así como apachurrado, como que termina uno como triste, porque la reflexión de él es una reflexión triste sobre lo que es la realidad de la vida. Y le entrega el reino a Roboán, que Roboán comete el mayor error que puede cometer un líder, y no fue rodearse de ancianos cuando se es líder, sino llamar a los jóvenes para que le aconsejen, los inexpertos, y divide. Es cuando se da la división del reino, que es lo que vamos a ver en el video de esta semana, y lo que vamos a desarrollar también, la tragedia, la hecatombe de la caída de este momento, que es el del Facebook, cuando ya cierran el Facebook. Entonces se fueron todos los amigos, abandonaron la conversación, no sé, ahí, este es el momento que vamos a ver. Abandonó el grupo. Este es el momento que vamos a ver esta semana. Este era el momento cumbre. La otra semana vamos a ver el momento triste, que es cuando se divide. La mayor tristeza de Israel fue su división. ¿Está bien? ¿Listo? Muy bien. Les agradezco por su tiempo. Vamos a orar y terminamos. Jesús,